servirles. Estaba platicando con Ale la importancia de esta plática porque muchas veces no sabemos si nuestros hijos van en un desarrollo normal del lenguaje, y sí es importante saber por todas las etapas que tiene que pasar y algunas características para nosotros saber exactamente en dónde está y si hay algún desfase o no hay ningún desfase en algunos casos, pero sí es importante ver cómo se desarrolla el lenguaje. Muchísimas gracias, bienvenidos. La adquisición del lenguaje oral y escrito. ¿Qué es el lenguaje? Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a la capacidad del ser humano para expresar su pensamiento y comunicarse. Creo que esto es lo más importante del lenguaje. ¿Para qué lo utilizamos? Para expresar lo que sentimos, para platicar de nuestros sentimientos. Por eso es tan importante saber cómo se va a ir desarrollando. El lenguaje es un sistema de signos o símbolos que se usan para la representación de objetos, pensamientos y sentimientos. Esta representación supone procesos físicos y fisiológicos, cognitivos, emocionales y sociales. Estos son los aspectos previos y necesarios para la adquisición del lenguaje: emoción e interacción, audición y proceso de fonación. Vamos a ir explicando cada uno y la importancia de los tres. La emoción e interacción es la importancia del primer vínculo antes y después de nacer. Todo cuando estamos con nuestro bebé y le estamos hablando, le estamos enseñando las cosas, ese vínculo es muy importante, y también los niños nos están observando, están escuchándonos. Todo eso ahí es donde empezamos a desarrollar nuestro lenguaje. La posibilidad y la calidad de la interacción marcarán el desarrollo del niño. ¿Sí? No es lo mismo que no se le hable absolutamente nada, porque también se escucha que para qué le dices o para qué le explicas si es un bebé, y no, sí es necesario y sí es importante platicar, explicar, enseñarles. Todo eso es muy, muy importante en los primeros años de vida. La audición. El desarrollo de la audición, la importancia de algunas de las habilidades derivadas de la audición son la discriminación auditiva y el ritmo. Aquí les voy a poner un esquema del oído. La audición es lo más importante para desarrollar el lenguaje. Así, aquí vamos a pararnos un poco porque muchas veces si no tenemos el inicio o la entrada correcta de lo que escuchamos, no vamos a poder generar el lenguaje, ¿sí? Entonces, es importante revisar constantemente, sobre todo si empezamos a ver un desfase en la parte del lenguaje. Lo primero que yo les pido a los papás es: vamos a hacer una audiometría, si el niño ya puede hacer una audiometría. Me refiero a una audiometría porque tiene que, le pasan sonidos y tiene que meter o fichitas o algo, pero si está muy chiquito, hay otros exámenes con los audiólogos que se lo pueden ir haciendo. Perdón, creo que voy muy rápido. Ok, a ver. Puse este esquema porque muchas veces yo les digo a los papás cuando les hacen, cuando les pido que les hagan una valoración auditiva, si entran como en un conflicto y con angustia de que sí escuchen sus hijos al momento de azotar una puerta o al momento de que le llaman voltea. Entonces como que entran en una angustia de que sí escucha, pero no es tanto que sí escuche esos sonidos tan fuertes o no. En este esquema, si ustedes pueden ver, es una como banana, como se llama, speech banana, y dentro de esta banana están todos los sonidos del lenguaje, ¿sí? Entonces, si un niño tiene problemas, que constantemente, se enferme de gripa, en el caso de los niños con síndrome de Down, que tenemos el conducto chiquito, que no entra completamente el aire, que no mueve el tímpano correctamente,
puede suceder que no esté entrando correctamente el sonido. Entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de que no entra correctamente el sonido, no se escuchan ciertas frecuencias del lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante hacer una audiometría, porque tenemos que ver en dónde está escuchando. Por ejemplo, si se enfermó de gripa y está en 30 decibeles, por ejemplo, si se fijan en la banana, hay ciertos sonidos del lenguaje que no va a poder escuchar. Entonces, la información que le está recibiendo no está entrando correctamente, ¿sí? Entonces, o no va a adquirir correctamente ciertas palabras, cierto vocabulario, o no nos va a entender lo que les estamos diciendo, ¿sí? Entonces, es súper importante hacer una audiometría. Yo lo que les hago muchas veces antes de llegar a la audiometría, hacemos un pequeño examen que son 6 sonidos. 6 sonidos, que estos 6 sonidos van a representar todas las diferentes, los diferentes sonidos de menor a mayor en las frecuencias. Entonces, esto nos va a ayudar a evaluar si el niño está percibiendo o no, discriminando o no ciertos sonidos del lenguaje. Si no escucha uno de estos 6 sonidos, entonces no va a percibir auditivamente otros sonidos de ese rango de frecuencia. ¿Sí? No es que no escuche esas letras, sino son los rangos de frecuencia y es una prueba rapidísima, que son 6 sonidos y son A, U, I, S, Sh, M. ¿Sí? Son los 6 sonidos de Link, entonces, y se hacen a una distancia de medio metro y a 5 metros. Obviamente también se hacen en desorden porque muchas veces los niños se los aprenden. ¿Sí? Y, por ejemplo, si no tienen lenguaje o si todavía no pueden repetir, podemos hacer dibujos o pueden señalar haciendo, nosotros les ponemos, por ejemplo, en la A un avión y lo señalan, ¿sí? O en la U un lobo. Entonces, ellos van señalando. Estos 6 sonidos son muy importantes para hacer un pequeño test para ver qué tanto nos está escuchando en cuestión del lenguaje, ¿sí? En todos los sonidos del lenguaje. Por eso es muy, muy importante, insisto, en hacer una audiometría. Pues, ¿alguien tiene dudas? sigo entonces. Proceso de fonación. El proceso de fonación son la multitud de órganos implicados en el complejo proceso de la fonación, movimientos y funciones precisas. Este es el aparato fonoarticulador. ¿Qué significa que tengamos dónde colocar exactamente la lengua, por ejemplo, para emitir un sonido? Perdón, Lili, sí. que si puedes repetir los sonidos de prueba. Sí, claro. Me regreso a... no. Hoy no se está adelantando, perdón. Ok, los 6 sonidos son A, U, I, S, Sh, M. Son los 6 sonidos. Entonces, estos se hacen que no nos vean muchas veces porque nos están viendo cómo movemos la boca y no sabemos si los están discriminando o nada más nos están repitiendo al ver cómo movemos la boca. Entonces, sí es importante taparnos para que nada más los repitan y a una distancia de 5 metros o de medio metro empezamos. También preguntan, ¿a qué edad es recomendable hacer la audiometría? La audiometría yo se las recomiendo cuando estamos, no sé, 3 años más o menos, que no está adquiriendo el lenguaje, ¿sí? Bueno, 3 años, 2 años y medio, 3 años, es importante hacerle una audiometría si no está adquiriendo lenguaje. ¿Sí? Ahora, hay muchos audiólogos que trabajan con niños porque muchos papás me preguntaban que si una audiometría tendría que ser cuando están más grandes y no, hay audiólogos muy buenos que niños de 2 años incluso se les puede hacer la audiometría 2 años y medio, ¿sí? Entonces, si no está adquiriendo el lenguaje, es importante hacer una audiometría. También preguntan si... Perdón. Sí. También preguntan si esa prueba se hace una vez o si hay que repetirla.
Sí, sí hay que repetirla. Dependiendo de los resultados, sí hay que repetirla, ¿sí? Porque ahora no nada más les hacen la prueba de sonidos, también hacen palabras y hacen varias cosas como entra el sonido en el tímpano, muchas cosas, que eso es importante que nos lo digan a nosotros, porque cuando nos entregan las audiometrías, ¿sí? Y hay una baja, nosotros como terapeutas tenemos que trabajar más las frecuencias que no están escuchando. Por eso es tan importante las audiometrías, ver exactamente dónde está escuchando el niño. Bueno, entonces seguimos con el... Perdón, alguien me comenta aquí en el chat que está oyendo entrecortado. Quería saber si solo es ella o alguien más, nada más para checar si no aquí. Ok, al parecer es solo ella. Perfecto, ¿Sí? Entonces continuamos. Gracias. Perdón. Sí, no importa. Bueno, el aparato fonoarticulador también es, aquí está, y es donde nosotros colocamos, por ejemplo, la lengua para decir ciertos fonemas, no sé, por ejemplo, una que subimos la lengua, que la colocamos en el ápice, que, ay, bueno, en la, sí, es que no me ven señalando, ¿verdad? Sí. Bueno, levantar la lengua, ¿dónde la colocamos exactamente? Si el aire sale por la nariz o sale por la boca, si vibramos las cuerdas o no las vibramos, si nuestro velo del paladar está haciendo los golpes correctos para adquirir fonemas como k, como g, como j. Entonces, todos estos movimientos tan precisos son los que tenemos que estar también muy enfocados de saber si el niño es capaz, por ejemplo, de subir la lengua. Muchos papás también, cuando están un poco más grandes o ya adquirieron ciertos fonemas, preocupa mucho, a veces es que no dice, no levanta ni siquiera la lengua, no puede decir ni la ni la r, que son fonemas completamente diferentes a llegar a la r, ¿sí? Muchas veces confundimos el fonema r con el fonema r y son totalmente diferentes. Hago este ejemplo. Si ustedes se ven frente al espejo y dicen cara, la lengua hace un movimiento de atrás hacia adelante por todo el paladar duro, ¿sí? En cambio, si decimos perro, la lengua ni siquiera sube, solo vibra. Por eso son fonemas diferentes. Es importante saber qué fonemas no dice el niño para poderlos trabajar, ¿sí? Y por eso es tan importante todo el aparato fonoarticulador. ¿Qué factores afectan el desarrollo del lenguaje en el niño con síndrome de Down? Bueno, presentan alteraciones orofaciales, hipotonía en toda la zona orofacial, estrecho el arco palatino, lengua grande, maloclusión maxilar y la dentición irregular, irregular y tardía. Entonces, ¿por qué es importante marcar esto? Como les decía anteriormente, si no colocamos correctamente la lengua o no tenemos la fuerza para subirla, hay ciertos fonemas que no los vamos a poder adquirir si no se trabaja antes en fuerza, tono, en toda la parte fonoarticuladora, ¿sí? Entonces, sí es importante trabajar esto antes para que nosotros podamos empezar a adquirir los fonemas del español, ¿sí? Bueno, también tenemos alteraciones auditivas. Entre un 40 y un 70% tienen pérdidas auditivas de ligeras a moderadas, problemas auditivos fluctuantes. Por eso es tan importante hacer la audiometría, porque muchas veces los niños con síndrome de Down, por ejemplo, están enfermos constantemente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no entre el sonido, ¿sí? Entonces no estamos discriminando, percibiendo todos los sonidos del lenguaje. Entonces sí tenemos que estar revisando constantemente, vamos, no constantemente hacer una audiometría, pero sí estar revisando constantemente el oído para ver cómo vamos, cómo se le va quitando, por ejemplo, las gripas, cómo está entrando el sonido, y eso nosotros lo estamos viendo en la terapia. Ahora,
problemas auditivos fluctuantes, ¿qué pasa? Y esto aquí sí es un poco complicado porque muchas veces el niño tiene una pérdida, no sé, por ejemplo, en sonidos agudos y, y después de que ya tuvo un tratamiento con el otorrino y todo, ya no lo tiene. Entonces, ¿qué está pasando? Que a veces nos escuchó perfectamente ciertas palabras con sonidos muy agudos, por ejemplo, la sh, ¿sí? Y cuando otra vez se vuelven a enfermar o cuando tienen problemas fluctuantes, ya no lo escucha, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que no está entrando correctamente el sonido ni la percepción auditiva. Lili preguntan, Sandra, en nuestro caso se le realizó una audiología y mencionaron que tiene un problema que escucha menos en el oído izquierdo, pero el otorrino no coincide con el diagnóstico. Te dieron, si te dieron las audiometrías, en las audiometrías viene el oído derecho, generalmente lo marcan con rojo y el oído izquierdo con azul. En la audiometría tuvieron que marcarte exactamente dónde estaba escuchando tanto del oído izquierdo como del oído derecho, ¿sí? Ahora, eh, si no coinciden o no están de acuerdo, yo te recomiendo que hagas otra audiometría, pero sí puede suceder que de un oído escuches más o escuches bien y del otro no. No tienes que ser igual. Y luego el otorrino no tiene los instrumentos, ¿no? Para No, ver lo de la audiometría. O sea, no. él puede ver a lo mejor el tímpano y otras Puede cosas, ¿no? ver si estamos si está congestionado el niño, si la trompa de Eustaquio está congestionada, si el oído externo en la, a ver si ahorita me regreso, el oído externo es nada más el conducto de la oreja a donde llegamos al tímpano. Ese es el conducto externo. Sí, eso sí lo puede ver el otorrino porque obviamente va a ver cómo está ese canal y cómo se mueve, incluso puede llegar a ver el tímpano, ¿sí? Pero para poder saber eso tiene que ser con un audiólogo, ¿sí? Nadie más, ni siquiera... me ha pasado y se los comento que en alguna ocasión hicieron una audiometría, eso le comentaron a una mamá que le daba terapia a su hija, le dije, bueno, ¿y dónde están los resultados? Se la hicieron, me parece que en la sala o algo, y yo, pero ¿cómo? Si es una cámara donde meten al niño, porque obviamente está totalmente aislada de ruido, ¿sí? Y el audiólogo manda sonidos que solo el niño va a escuchar con audífonos, ¿sí? Entonces, y va a mandar todos los sonidos de todas las frecuencias que nosotros, que el ser humano, que el oído humano puede percibir. Lo mismo los decibeles, ¿sí? Los va a mandar desde lo más bajo audible hasta bueno, vamos, no va a mandar sonidos muy fuertes que lastime, pero hasta donde el niño está percibiendo el umbral, por ejemplo, el umbral del dolor, ¿sí? Entonces, de verdad, sí les recomiendo, por favor, que estas cosas sí vayan con un especialista que es un audiólogo. A mí me gusta recomendar audiólogos que trabajan con niños porque también tardan mucho. Estas pruebas pueden estar no sé, haciendo el examen 2, 3 horas más o menos. Y muchas veces no es suficiente un día. Por eso sí es muy importante ir con la persona correcta. Bueno, también aquí déficit atencional, dificultades en la escucha, limitada atención auditiva y dificultades en la retención de la información. Todo esto se deriva de no escuchar bien, ¿sí? Si a mí no me está entrando correctamente el sonido, entonces tampoco estoy percibiendo si me están dando una orden, si me están hablando con palabras muy cortas. Por ejemplo, generalmente escuchamos los sustantivos o los verbos, ¿sí? Que son palabras clave, nosotros les llamamos palabra clave, adjetivos, adverbios, pero ¿qué pasa con las palabras que son muy pequeñas? Por ejemplo, las conjunciones, un y o unas preposiciones, un por, un de, sí, todas estas palabras pequeñas generalmente no las percibimos, no las perciben, perdón. Entonces, sí es muy importante todo esto. Y muchas veces
Cuando nosotros estamos en la terapia y no le han hecho una audiometría, nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando damos alguna orden, ¿sí? Una orden sencilla que no te la ejecuta correctamente y si le ponemos una compleja menos, ahí es como que el foco rojo para saber qué tanto nos está escuchando, ¿sí? Entonces, sí es importante esto. Dificultades en el procesamiento secuencial auditivo, poca memoria auditiva de dígitos o frases, a mayor longitud de vocablos, menor facilidad para recordarlos. Su memoria auditiva a corto plazo puede limitar la comprensión sintáctica. ¿Qué pasa con la memoria auditiva? Por ejemplo, nosotros, una persona con una audición normal, el ejemplo muy claro es, no sé, si estamos escuchando algo en el radio y no sabemos la respuesta y dan el teléfono en ese momento, nosotros tenemos la capacidad de volver a llamar, ¿sí? Ese pedacito de memoria que utilizamos en cuestión de que 10 segundos, 15 segundos y lo volvemos a marcar es la memoria auditiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños en el colegio? ¿Sí? Si está el profesor dando mucha información y después necesito que me la repitas, obviamente no va a poder, y no porque no entienda, no porque no pueda, simplemente porque la memoria auditiva la tenemos que trabajar. Me decías que había una. Sí, hay unas preguntas. Dice, para la audiometría tiene que estar fuera de algún cuadro de infección, entre paréntesis pone gripa, que afecte al oído. Sí, sí, es recomendable que la audiometría se haga cuando no tiene ningún gripa o algo, porque sí influye. Y luego que si tienes recomendación de algún audiólogo. Sí. Sí, ahorita se los mando, perdón. Sí. Se los pongo en el chat si quieren. El dato del Marisol. Sí, sí, sí he mandado, la verdad es que sí la recomiendo porque trabaja con niños. Entonces, como les comentaba, es importante que tengan toda la experiencia con niños porque sí se tarda. Incluso a mí me ha hablado y me dice, no, la tengo que volver a ver o 2 o 3 veces porque hay sonidos, hay frecuencias que no sabemos si las escucha o no, o nada más me las repitió. Entonces, sí, en un momento se los damos. Ya se los envié. Habilidades motoras orales que se deben trabajar para desarrollar el lenguaje. La tonificación muscular, el rango de movimiento, distancia, la coordinación y la autonomía muscular, que es la habilidad de mover las estructuras tales como la lengua y los labios independientemente uno del otro. Aquí es muy importante cuando estamos en terapia y no pueden adquirir un fonema, ¿sí? Por eso es tan importante trabajar esto, porque yo les digo, a ver, levanta la lengua y ponla en los dientes. A lo mejor me está viendo en la punta de los dientes. Sí me pueden repetir, ¿sí? O sea, si me están viendo, sí pueden levantar la lengua o moverla de un lado a otro, pero si no tienen autonomía muscular, si no pueden, perdón, separar el movimiento de los labios con la lengua o con todo, no pueden adquirir fonemas. Y me ha pasado con un pequeñito que tengo, que cuando me voltea a ver, me mueve labio, lengua al mismo tiempo, pero no me puede separar la lengua. Entonces, sí es importante trabajar fuerza en la lengua, todo esto que se hace en terapia. Características del lenguaje en diferentes etapas. El lenguaje del síndrome de Down presenta unas características o perfiles de desarrollo peculiares que debemos conocer y resaltar para poder favorecer el desarrollo y la adquisición del lenguaje en niños con síndrome de Down. Perdón. Sí, dime. Rosa Alicia escribe, mi hija tiene hipoacusia severa bilateral. Le hicieron potenciales y una audiometría. El audiólogo nos dijo que necesita aparatos auditivos. Perdón, ya los tiene, pero he notado que órdenes tan sencillas no las ejecuta. ¿Entonces será problema de atención? No, a ver, cuando nos colocan los auxiliares, también es importante que tienen que tener un periodo de adaptación. Ahora, la audiometría también te la tienen que hacer sin auxiliares y con auxiliares para saber
qué tanto el auxiliar tiene ganancia, ¿sí? Entonces, en el momento en que te dieron que le pusieron, perdón, los auxiliares, también te tuvieron que dar una cajita con varias cosas. Nosotros podemos checar los aparatos diario para ver si está entrando el sonido correctamente. Muchas veces por sudor o una manguerita o algo, no entra correctamente el sonido. Entonces, sí es importante que se chequen los aparatos diario cada que se les va a poner a los niños. Y con aparatos se hace los 6 sonidos del lenguaje para checar si los está percibiendo tanto cerca como lejos. Pero sí se tardan en adaptarse. Y también tú tienes que ir apuntando, si tú estás checando que algo le está molestando, por ejemplo, algún sonido o algo, es súper importante comentárselo al audiólogo. De verdad, cuando los niños traen auxiliares auditivos, aparatos, sí es importante tener muchísima comunicación con la terapeuta del lenguaje y con el audiólogo y con las mises si es que el niño ya va al colegio, porque nos tienen que estar mandando constantemente, por ejemplo, a mí, en mi caso, las mises, si en algún momento un sonido les lastima, me ha pasado que hasta cerrar una puerta que ni siquiera se escuchó muy fuerte o que lastima, les ha lastimado a los niños que yo tengo en terapia. Sí, eso yo se lo reporto a la audióloga y la audióloga en ese momento cita a los papás y tiene que checar que ese sonido no lastime, porque el traer aparatos no significa que te tiene que lastimar. Si te lastima o no los aguantas o algo, entonces está mal calibrado. Sí es súper importante estar en constante comunicación con audiólogo, terapeuta y en este caso colegio. Preguntan también que cómo se le pueden limpiar los oídos a un niño con síndrome de Down. Sabes que yo no soy afecta de que se limpien, ni por ejemplo con Q-tips o todos, porque lo que hace es tener más cerumen, estamos provocando más cerumen y se está haciendo tapones, ¿sí? Entonces, no te sabría contestar exactamente, no sé, el otorrino que te dice. Yo en lo personal no los limpio más que la parte exterior, ¿sí? Eso sí, pero la parte de meter algo, no, porque entonces nosotros mismos hacemos que segregues más cerumen y lo que hacemos son tapones. Bueno, el desarrollo del lenguaje consta de 4 etapas o niveles. Voy a empezar con esto y sí es importante, todos los niños, todas las personas pasamos por estos 4 niveles, ¿sí? Y es importante irlos checando: nivel fonológico, nivel léxico-semántico, nivel morfosintáctico y nivel pragmático. Son los 4 niveles por los que todos los niños pasan para la adquisición del lenguaje. El nivel fonológico centra su estudio en la forma de las palabras y en los fonemas. En las primeras etapas de adquisición de este nivel se distinguen 2 niveles: el nivel prelingüístico, que es el balbuceo, y el nivel lingüístico, la adquisición de fonemas. Son todos los fonemas del español. Aquí es importante saber también, porque me ha tocado papás que su lengua materna no es el español. Son completamente diferentes fonemas de otro idioma, por ejemplo en el inglés, que en el español. Entonces sí es importante saber qué lengua materna tiene el niño para poder adquirir los fonemas que necesita. ¿Sí? Independientemente de que vayan a colegios bilingües, ¿sí? La lengua materna es la que se habla en casa. Ahora, el nivel prelingüístico es el balbuceo. Es muy importante el balbuceo porque empieza el juego de las vocales, por ejemplo, a, o, bueno, no es vocal, pero empiezan todos estos sonidos y de ahí sale, por ejemplo, las onomatopeyas, ¿sí? Las onomatopeyas son súper importantes para la adquisición del lenguaje. Todos estos sonidos, como hace el perro, como hace el gato, porque de ahí también derivamos a las palabras, ¿sí? Entonces, sí son muy, muy importantes todos estos sonidos. Y bueno, el nivel lingüístico aquí es la adquisición de los fonemas, como les comentaba. El habla se compone fundamentalmente de los siguientes elementos, que es la articulación, que es la realización de los sonidos del lenguaje, los fonemas,
y la voz, que es el uso de nuestras cuerdas vocales y nuestra respiración para producir sonidos, nasal y oral. Y la fluidez, que es el ritmo con que hablamos. Si nuestros niños ya tienen adquirido el lenguaje, pero tenemos problemas de articulación, ¿qué quiere decir? Que no han adquirido todos los fonemas del lenguaje, ¿sí? O la voz. Hay muchos niños que su voz es muy nasal. ¿Qué quiere decir? Que todo el aire se le está saliendo por la boca cuando los únicos fonemas nasales son la la y la ñ. Ningún fonema es nasal más que estos tres. Si decimos, por ejemplo, pato y se escucha pato, ¿sí? Entonces el aire está saliendo por la nariz y es incorrecto. Entonces eso es lo que también se tiene que trabajar y escuchar al niño. Y la fluidez, que es el ritmo con la que hablamos. Sí tenemos que tener una entonación, sí tenemos que tener un ritmo, sí, no muy rápido, no muy lento, y todo eso son cosas dentro del habla, no del lenguaje. Lili, una que Dime. tiene que ver más bien con el oído. Sí. Dice Sandra, mi chaparro cuando alguien ríe o hay mucha gente hablando, se inclina al lado derecho como queriendo taparse. No usa aparatos. ¿Qué podemos hacer? A veces hemos tenido que salir de lugares. ¿Le hicieron alguna audiometría? Porque entonces quiere decir que algunos sonidos le están lastimando. ¿Sí? Entonces sí tienen que saber qué sonidos le están lastimando. Pueden ser a lo mejor sonidos que ni siquiera son ruidos muy fuertes, ¿sí? Dependiendo de cada niño, hay sonidos que lastiman, ¿sí? Eso te lo va a decir el audiólogo. Pero en este caso, él no usa... No tendría okay. que usar aparatos, ¿sí? No, okay. En una audición... ¿Y qué haces como para prevenir esto? ¿O nada más es...? Es que cuando sucede esto, por ejemplo, ya que está pasando esto, que lo están sacando, obviamente lo tenemos que sacar del lugar que lo está lastimando. Cuando un sonido te lastima, te duele, ¿sí? Entonces sí es importante que sí lo chequen o sacarlo, pero sí tienen que revisar qué sonidos le están lastimando, porque le está doliendo el oído, ¿sí? Es dolor, ¿sí? Y es dolor de cuando escuchamos, cuando le hacen así al pizarrón, ¿sí? O sea, ese dolor, ellos pueden tener un dolor que a lo mejor para nosotros no nos causa eso, ¿sí? Pero sí es importante que lo chequen con un audiólogo. ¿Y el audiólogo nos da tips como para mitigar este dolor? ¿O? Sí, muchas veces nos puede poner hasta tapones, por ejemplo. ¿Sí? Les puede dar tapones, incluso tenemos una niña que cada que llega a una fiesta, ya se coloca sus tapones y ella es feliz dentro de la fiesta. Y tampoco son tapones que te aíslen totalmente del sonido, ¿sí? Los audiólogos te dicen cuáles, te dan opciones y los puedes utilizar. Ahora, que si hay sonidos que están lastimando más, sí nos va a decir qué hacer a nosotros como terapeutas y a ustedes como papás, pero sí dan taponcitos o cosas así. Y luego, con referente a lo de los sonidos nasales, sí. Dicen, ¿qué hacemos cuando los demás sonidos salen nasales, no solo la M, N y N? Exactamente, entonces está mal, no sabe sacar el aire correctamente, ¿sí? Entonces sí se tiene que trabajar. Le tenemos que enseñar al niño a sacar el aire por la boca, ¿sí? Entonces, pero eso sí es de terapia. Vamos, a ver, aquí sí les quiero hacer un paréntesis. De verdad no crean que siempre en este tipo de cosas solo se van a quitar yendo a una terapia de 6 meses, un año. Por supuesto que no. De verdad que muchas veces, por lo menos en mi caso, les explico cómo enseñarles a sacar el aire. Incluso lo pueden hacer en casa y no es necesario ir a una terapia, a que pase toda la tarde en tráfico llevando terapia todo el tiempo. Yo lo que les pongo, por ejemplo, separo de un Kleenex, lo separo porque el Kleenex es duro y eso que es más suave que el papel higiénico, y se lo pongo a la altura más o menos de la nariz. Entonces, hacemos los sonidos que no son nasales y tiene que mover el Kleenex. Si no lo mueve, entonces lo está sacando por la nariz. Entonces, él solito, lo que hacemos es, yo le enseño, por ejemplo, a soplar primero, a soplar, ¿sí? Y después ponerle sonido, ¿sí? Y todo eso va a hacer que él empiece a sacar el aire por la boca y que él vaya cerrando la parte del velo para que no salga por la nariz. Gracias. De nada. Sí.
Ahora, en la etapa prelingüística, el desarrollo sigue el patrón normal, pero la velocidad, estoy hablando en comparación con un niño con síndrome de Down. En la etapa prelingüística, el desarrollo sigue el patrón normal, pero la velocidad de adquisición es más lenta. La lentitud se manifiesta en los contactos oculares con la mamá, en la demora en sonrisa a veces y en los juegos vocálicos. Se observa también los balbuceos tardíos y con matices diferentes a lo de los niños con evolución normal. Debido a las dificultades en la articulación, presentan como característica propia de su lenguaje la baja inteligibilidad del habla. Sí, nos están hablando mucho, 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 pero no entendemos. Entonces, quiere decir que no está adquiriendo los fonemas correctamente. Aquí más adelante me van a entender un poquito más eso. Puede producir correctamente un fonema dentro de una palabra e incorrectamente dentro de otra. La mayoría produce bien los fonemas aislados, pero tiene dificultades cuando estos fonemas están dentro de las palabras. Por ejemplo, si yo les digo a los niños, dime r, me lo dicen correctamente, pero si me dicen pera, me dicen pela. ¿Sí? Entonces, aisladamente me dicen la r, pero dentro de una palabra me la cambian o lo sustituyen por otro fonema. Es muy normal. Sí es importante. Cuando estamos al principio de la adquisición, sí, aquí nada más es, yo lo que les hago mucho es que se vean, que me vean, pero que me vean a la misma altura, porque si yo los tengo de frente, ellos no se están viendo, entonces nada más están moviendo la lengua o adivinando dónde la estoy moviendo yo. Lo que yo hago es ponerlo junto a mí y nos vemos en un espejo o incluso en el celular, sí, pero nos estamos viendo y ahí automáticamente ellos colocan correctamente o la lengua o el movimiento de los labios. Sí, ahora, cuando ya están más grandes, sí podemos hacer la distinción de si me dicen casa en lugar de taza, yo les digo, entonces quieres una taza y hago el movimiento de, no, casa, sí, porque entonces ahí ya tienen ellos toda la adquisición correcta y ahí sí ya el significado va a cambiar de la palabra y ellos solitos se corrigen. Nivel semántico. El nivel semántico hace referencia al significado de las palabras. El niño va a aprender el significado de las palabras y las va a expresar con su significado correspondiente. Desarrollo de la comprensión semántica. En todos los idiomas hay evidencia de que la comprensión de los significados es previa, es previa a la expresión de los significados. La edad de referencia para la comprensión de estos significados es más o menos a los 9 meses. En los niños con síndrome de Down ocurre lo mismo, ¿sí? Primero comprendemos y después hablamos, ¿sí? Entonces, siempre va a ser así, siempre. Y, perdón, iba a comentar algo aquí, ya se me fue. Aquí nada más es importante, no nada más es como adquirir palabras o aparentemente, ya dice 10, pero no sabe qué significa, entonces no las está adquiriendo, no es el nivel semántico, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo te repita 10 palabras o ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si el niño no está comprendiendo qué significa esa palabra. Aquí les puse una tabla de adquisición del lenguaje, desarrollo típico y síndrome de Down. Sí es importante, no me gusta que se angustien o, está muy desfasado algo, pero sí es importante, yo hablo mucho con los papás de saber exactamente dónde está el niño para que también nosotros vayamos viendo cómo va evolucionando o si independientemente de que haya un desfase y que vaya por las mismas etapas que el desarrollo típico, también es importante en dónde está colocado, ¿sí? Para saber qué tenemos que trabajar más. Entonces, por eso sí es importante tener las tablas. Nos ayudan mucho, tanto ustedes como papás, como nosotros como terapeutas, dónde está colocado el niño, independientemente de que más, menos, no son exactas las tablas, pero sí es importante conocerlas para saber dónde están. Por ejemplo, aquí 18 meses aparecen las primeras palabras con función semántica, que quiere decir que tienen significado. ¿Sí? Son 50 palabras más o menos, y a la edad de 24 a 26 meses ya aumenta a 300 o 400. Sí hay estudios que hay conteos, ¿sí? No crean que nada más estamos poniendo las palabras, la cantidad así, sí hay conteos, porque también son palabras, por ejemplo,
todas, adjetivos, sustantivos, conjunciones, ¿sí? Entonces entran todas las palabras. Con síndrome de Down, por ejemplo, 36 meses emplean las primeras palabras. Por favor, vean el desfase, ¿sí? Son palabras semejantes a los de los niños con desarrollo típico, pero sí hay un desfase significativo. 3 años, 6 meses, el vocabulario aumenta, va aumentando despacio, pero sí va aumentando también. A los 3 años, bueno, aquí están 1000 palabras más o menos, y a los 4 años ya tienen muchísimo vocabulario. En comparación con un niño con síndrome de Down, a los 5 años apenas tiene más o menos 250 o 300. Sí tiene un avance significativo, pero todavía estamos un poquito desfasados. Y también empiezan a tener un poquito de dificultades en las normas morfosintácticas, quiere decir en las uniones correctas del lenguaje, ¿sí? Un sustantivo, un verbo, un objeto, ¿sí? Como que las van moviendo. Oye, Lili, aquí se me viene a mí una pregunta. Dime. O sea, el que Perdón. adquieran más lento el lenguaje los lleva muchas veces a frustración, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué otras herramientas podemos usar? O sea, si no son tan verbales en ese momento, ¿cómo qué sugieres tú? ¿Puede ser señas o Cuando imágenes? todavía están, sí. Yo lo que hago es, por ejemplo, darles opciones cuando ellos nos quieren decir algo sobre todo, ¿sí? De verdad, sí entran en mucha frustración porque no tienen tanto conocimiento. Entonces, por eso es como muy importante saber el contexto en el que estamos con los niños, ¿sí? Y acortar este lenguaje. Por ejemplo, si nos está pidiendo algo, esto en casa, si nos está pidiendo algo en la cocina y no te estoy entendiendo, entonces sí te doy opciones. ¿Quieres el plato? ¿Quieres la taza? ¿Quieres la mesa? No, y sí lo voy moviendo más o menos a llegar a donde, qué es lo que quería, porque sí es muy importante. Y ahora, si no conoce todo el vocabulario y quiere algo, o lo adquirió o se acordó de una palabra, no te lo va a poder decir, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros como adultos demos opciones para que el niño pueda irnos diciendo las cosas. Ahora, opciones cortas, 3, 4 cuando mucho, nada más. Y si de ahí no nos dice, cambiar como el giro de dónde está para dar otras 3 opciones, o no quiero, o yo también les digo mucho a los niños cuando no les entiendo, es no te escuché, ¿sí? Y ahí es cuando yo entro a darles las opciones, porque si es, ¿qué? ¿No te entendí? ¿Qué me dijiste? Sí, como que ellos mismos como que se hacen para atrás de, olvídalo, ¿sí? O sea, ya no te quiero decir. Entonces, perdón, no te escuché, ¿querías esto, esto o esto? Y ellos solitos te empiezan a decir o te señalan. Si no hay lenguaje, te señalan, ok, sí, el vaso con leche y aquí está. Oye, y también señas como para algunas cosas básicas como, no sé, hambre. Bueno, no sé. Sí he tenido niños que les han enseñado señas y aquí está una explicación. Pero sumado al lenguaje, Sí, ¿no? claro. Sumado al lenguaje. La llevaban al doctor, ¿sí? Y lloraba muchísimo y no sabían qué pasaba, ¿sí? Entonces le enseñaron a decir, me duele, enseña, ¿sí? Entonces, gracias a esa seña, la niña pudo decir qué es lo que le dolía en ese momento sin tener lenguaje. La niña ahorita tiene lenguaje, ¿sí? No tengan miedo a las señas. El que uno le enseñe señas a un niño, ¿sí? Para comunicarse, ni va a retrasar el lenguaje, o sea, no se le va a olvidar o cuando lo esté adquiriendo va a utilizar las señas más, no, pero son herramientas que les podemos dar a los niños, sobre todo para comunicarse, ¿sí? Y luego también es verdad que entienden más, ¿no? O sea, más rápido, o sea. Sí, por lo menos sí hemos visto con niños que les enseñaron al principio señas y después se fueron al lenguaje expresivo, muy bien. No, pero digo, aún sin señas, Ah, o sea, ok. tienen más comprensión del lenguaje de lo que ellos pueden transmitir, ¿no? Sí, claro, por O sea, supuesto. tú a lo mejor les dices, tráeme el vaso y te lo traen, pero ellos Sí, no te saben pedir el vaso. exactamente, sí. Sí, acuérdense que la comprensión va antes, pero sí, y el lenguaje expresivo, ahí es donde nosotros nos vamos a desfasar mucho, pero no quiere decir que el niño no me esté entendiendo, ni que me esté comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Rosalicia pregunta, ¿qué tan malo es que los obliguemos a decir las cosas si ellos se dan a entender con señas? A ver, yo les puedo enseñar a
por ejemplo, el niño me está diciendo la seña y yo le voy a dar el lenguaje correcto. Pero si ya le estoy exigiendo, el niño no me lo va a decir, ¿sí? Entonces, yo lo que hago y les digo mucho a los papás es como que no caigan en esta exigencia de, sobre todo cuando estamos adquiriendo el lenguaje. Ya cuando estamos un poquito más adelantados, incluso yo les digo, a ver, sí, vamos a exigirle tal cosa porque la puede decir. Pero cuando estamos en este proceso, yo te doy, si me está diciendo una seña, o seña me refiero a que me está señalando, perdón. Ajá. Ah, ok. Si me está señalando, Ah, sí, no, perdón, no sé. no, o Entender por seña. señas. No, Ok, no. bueno, a ver si me pudieras explicar un poquito más, porque si me estás señalando lo que yo quiero, lo que el niño quiere, sí, ok, ¿quieres el vaso? Yo sí le voy a dar el nombre de lo que él quiere. Aquí está el vaso, ¿sí? Para que también yo le esté bombardeando, digamos, con el lenguaje, ¿sí? Pero si el niño ya tiene la seña como tal, entonces sí, aquí está el vaso nada más. Pero nosotros al momento de... Está señalando el objeto. Ah, ok, entonces, si es, ¿quieres el vaso? Aquí está el vaso y repito constantemente vaso. Y después me meto un poquito. ¿Querías el? No sé, si me dice o nada más me mueve la boca, está correcto, pero no me voy a, no puedo quedarme en vaso hasta que me diga vaso, porque para empezar tenemos que ver, si ya me está diciendo o por vaso, es correcto, porque para empezar, también cuando adquirimos el lenguaje, generalmente nos dicen el final de las palabras. Entonces, es correcto, ¿sí? Y difícilmente nos va a decir el principio. Y luego Gloria pregunta, mi hijo tiene 14 años, tiene paladar hendido y la cardióloga no permite cirugía, no habla. ¿Qué me recomiendas? ¿Sabes de alguien en México que dé el sistema de Patricia Ventura? No, pero sí conozco quien trabaja con muchos años de experiencia con niños con labio paladar hendido. Sí, te doy los datos porque yo iría con buscar otras opciones. Sí, te lo doy. Nivel morfosintáctico. Este nivel hace referencia a la estructura de las palabras y de la sintaxis, que hace referencia a las reglas combinatorias de las palabras. Estudia el orden y funcionamiento de las palabras de la oración. Se oye muy complicado, pero es cuando empezamos a unir las palabras. Mamá, dame agua o dame pan. ¿Sí? Estas uniones son este nivel morfosintáctico. ¿Sí? El niño va a adquirir las estructuras sintácticas y gramaticales, que son las morfosintácticas, a través de la interacción con adultos o a través de la interacción con otros niños. Aquí les vuelvo a poner la tabla para que más o menos vean cómo se van adquiriendo los 4 niveles. A los 21 meses y hasta los 2 años vamos a tener las primeras combinaciones de 2 o 3 palabras, algunas de tipo sujeto predicado y otras con alteraciones en el orden lógico, que sí también nos dicen a veces primero el verbo y todo, pero si se fijan, cuando nos están escuchando, empiezan a acomodar el lenguaje y a decir la estructura correcta, independientemente de que no tengan los fonemas adquiridos. Me puede decir correctamente un sujeto, verbo y objeto, a lo mejor no se le entiende porque le faltan fonemas, pero no porque la estructura esté incorrecta. Aquí sí se ve, no puse nada, síndrome de Down, porque no nos empiezan a hacer estas combinaciones a esta edad. Ellos están todavía adquiriendo vocabulario. Desarrollo típico, entre los 24 y 36 meses se produce el despegue infantil en la producción de frases. En este periodo se puede observar el avance de niños mes a mes. Es cuando nosotros vemos a nuestros hijos que de un día para otro hay nuevas palabras y nuevas frases. A los 4 años empiezan a formar frases de 6 a 8 palabras correctas. Emplean gran número de adjetivos y adverbios y ya empiezan a expresar relaciones de causalidad, ¿sí? Mañana, ¿sí? Ayer, más o menos. Ayer, las nociones temporales generalmente se adquieren hasta los 7 años más o menos, ¿sí? Tampoco el que se equivoquen de pasado mañana, pero ayer, pero hoy, es normal.
Y aquí en síndrome de Down, el uso de las frases se retrasa y aparece alrededor de los 4 años. Sus frases se caracterizan por ser cortas, simples y con poco contenido. Durante la etapa escolar, alrededor de los 7 años, se van alargando las frases a 6 o 7 elementos, pero son enunciados simples, formulados casi siempre en presente y con escasa subordinación. Sigue el progreso del lenguaje, sobre todo su uso funcional durante la adolescencia. O sea, siguen adquiriendo estructuras del lenguaje. Nivel pragmático, que es el último. La pragmática es una disciplina que pretende describir y explicar el uso social del lenguaje. Por lo tanto, dentro de los estudios pragmáticos se analizarían las interacciones que tienen las personas cuando hablan, el efecto que queremos provocar con el oyente, porque se parte de que siempre hablamos para conseguir algo. Perdón. La comunicación humana se ejerce a partir de una serie de instrumentos que fundamentalmente se materializan a través de los gestos del cuerpo, principalmente la cara y las manos, y mediante el lenguaje oral. Cuando hablamos, hay personas que movemos mucho las manos o hacemos muchos gestos. Todo esto ayuda a tener esta comunicación. Los niños se apoyan más en la producción gestual. El desarrollo del nivel pragmático es fundamentalmente en el desarrollo y nuestras habilidades sociales. Es importante que se adquiere, es decir, que se adquiere en casa y a través de las relaciones sociales que vamos teniendo. Aquí es cuando sí hay un desfase significativo y sí podemos empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque los niños cuando ya están en el colegio no entienden lo que quiere decir o no tenemos esta conversación. ¿Y ahí qué pasa? Entonces nos empezamos a aislar, se empiezan a aislar y no hay esta comunicación. En el caso de los niños con síndrome de Down o con problemas de audición, se ve afectado este nivel. Les cuesta entender las reglas sociales de la comunicación. A menudo muestran impulsividad en sus respuestas, por lo que aumentan los errores. El lenguaje expresivo es sencillo, poco fantasioso y con poca ficción en la expresión oral. El lenguaje gestual es expresivo y muestra habilidades para expresarse por este medio. Aquí, por ejemplo, sí es importante enseñarles mucho estas reglas sociales, ¿sí? Porque de verdad, ¿qué pasa? Nosotros las vamos adquiriendo con la audición, con la comunicación, con los niños o los que estamos viendo lo que no hizo o cómo habló y todo. Pero entonces nosotros sí tenemos que enseñarles todas estas reglas sociales. Ahora, por ejemplo, aquí el lenguaje expresivo que pongo poco fantasioso y con poca ficción, de verdad sí me ha pasado. ¿Puedo dar un ejemplo de María? Sí, sí. Sí, cuando trabajo con María, estamos jugando y le digo, es que yo soy María y ahora tú vas a ser Lili. No, yo soy María. O yo voy a ser la Miss. No, soy María. Sí, todo este juego fantasioso tenemos que explicarlo. Ahora lo que estamos haciendo es, cuando jugamos, podemos ser doctores, podemos ser, o le cambio, puedo ser mamá, puedo ser hija, puedo ser bebé, cuando estamos jugando, ¿sí? Entonces ahí vamos, porque ya en el juego ya me lo está diciendo. Preguntan, ¿cómo puedo trabajar su impulsividad o cómo enseñarle las reglas sociales? Bueno, aquí nos apoyamos mucho en la parte visual, ¿sí? De verdad, o con fotografías. Yo mucho pido las fotografías porque son como muy reales. Sí, yo sé que a veces, bueno, traemos el celular para todos lados, sí, cuando está pegando, cuando está haciendo algo, esto no se hace con una explicación muy corta, por favor, ¿sí? No me gusta que no se pega, ¿por qué? Porque no voy a llegar y te voy a empujar, ¿sí? No me gusta que pegues, pero sí es muy corto lo que tenemos que decir, no darle toda una explicación, ¿sí? Porque no nos gusta, porque les duele, porque la gente se pone triste, ¿sí? Y nos podemos apoyar en mucho en cosas visuales. Esto sí, esto no, ¿sí? Ahora, hago también aquí un comentario. Cuando
un problema, cuando ya es un problema de conducta, ¿sí? Es cuando ya nos está interfiriendo en un aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí sí se tiene que trabajar una modificación de conducta ya como tal, ¿sí? Con un plan de trabajo tanto en casa como en colegio y tenerlo como muy al pie de la letra, porque entonces sí tenemos que modificar, perdón, esta conducta porque nos está interfiriendo en algo, ¿sí? En aprender algo. Si se están repitiendo estas conductas, porque también partamos de que todos los niños nos hacen berrinche, porque también nos están midiendo hasta dónde podemos llegar. Sí, pero una cosa es que nos hagan berrinche o que un día no estaban contentos en un lugar y se enojaron, o que también estaba enojado y aventó algo de vez en cuando, que eso todos los niños lo pasan, sí, porque todavía no saben manejar estas emociones, a que ya sea un problema conductual. Sí, tenemos que checar si ya está repitiendo, si ya lo está repitiendo mucho, si ya lo hace constantemente, porque entonces ahí sí se tiene que manejar una modificación de conducta. Hay planes de modificación de conducta, ¿sí? Muy sencillos y más que terapia y todo eso, es simplemente tener siempre las mismas reglas en casa, en colegio, incluso hasta en la calle, ¿sí? Entonces eso va a ir manejando toda la parte conductual, ¿sí? Pero eso sí, sí ya es un problema de conducta. Oye, Lili, Dime. preguntan, ¿tiene sentido ponerle a los 3 años frases simples escritas para que repita algunos fonemas cuando todavía no está en nivel morfosintático? Sintáctico. Táctico, No, 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 yo no le veo, o sea, eso más bien sería como para lectura y escritura, ¿sí? Pero para la adquisición de los fonemas, lo mejor que, para que los vayan adquiriendo correctamente, es frente al espejo, los dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque al final, si yo le pongo escrito, por ejemplo, la F, pues a mí no me está dando ningún significado ese signo, ese símbolo o ese dibujo, ¿sí? Porque para él es lo mismo que le enseñe un dibujo de un perro o una letra de una F, sobre todo a la edad que tiene, ¿sí? Más bien la adquisición de los fonemas se tiene que hacer de diferente forma. gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, estrategias para mejorar la atención, ¿sí? Es hacer contacto visual, adaptarnos a su nivel en cuanto a la posición física para poder hablarle de frente, hablarle lentamente con buena entonación y pronunciación clara y bien articulada, utilizar un vocabulario apropiado y frases sencillas, responder a sus preguntas con precisión. Sí es muy importante hacer esto porque si nosotros estamos hablando de lado, no me está llegando el sonido correctamente, ¿sí? Entonces, y si yo estoy hablando y ya te estoy explicando más de 5 palabras, olvídalo, ya no nos está entendiendo absolutamente nada, ¿sí? Entonces, sí es importante hacer esto para que tengan más comprensión del lenguaje. Estrategias para discriminación auditiva. Por ejemplo, puede ser reconocimiento de sonidos, discriminación de sonidos. Sí, aquí, por ejemplo, reconocimiento de sonidos son todos estos juegos de lotería de sonidos, ¿sí? ¿Qué pasa el avión y qué es? Todos estos son reconocimientos de sonido. Discriminación de sonido es diferente porque entonces él tiene que checar qué sonido está percibiendo y qué no en cuestión de fonemas, ¿sí? Por ejemplo, los pares mínimos de casa, taza, ¿sí? Ahí por un fonema, por un cambio de fonema me está dando un cambio de significado en la palabra. Estrategias para memoria auditiva, escuchar palabras y después repetirlas, repetir frases aumentando la complejidad, juegos de memoria y repetir listas de palabras con menos elementos para que recuerden qué fue el que no se dijo. Esto es para niños más grandes, pero por ejemplo, plato, vaso, cuchara, zapato. ¿Cuál no va? Entonces tiene que poner atención a decir zapato, ¿sí? O empezamos con 3, ¿sí? Mesa, silla, bueno, banco es complicado, banco y camiseta, ¿sí? Órdenes sencillas y complejas. Órdenes sencillas, dame el vaso, ponte el zapato, dame el suéter,
párate, salta, bueno, ahí son dos, párate y salta. Salta y órdenes complejas ya son más de dos, párate y salta, o dame el vaso y después el lápiz. Son bien complicadas, no crean que son tan fáciles y se tienen que ir trabajando. Estrategias para la pragmática. El aspecto pragmático y funcional de su lenguaje es muy importante. Es necesario desarrollar en el niño la necesidad de comunicarse con los demás para poder interactuar con sus semejantes. Aquí sí, de verdad, sí les pido, y es súper importante, enseñarles a jugar, ¿sí? De verdad, y no es enseñarles a jugar, te dejo jugar y ya estás aprendiendo a jugar, no. Incluso nosotros en la terapia tenemos etapas de juego, ¿sí? Porque también el juego, en cuestión terapéutica, hay niveles de juego y tenemos que ver en qué nivel de juego está el niño. Si juega solo, si no tiene juego imaginativo, si no tiene toma de turnos, si no sabe qué sigue, porque todo eso nos va a llevar a más lenguaje o a nivel de pensamiento. Como jugamos, también estamos trabajando toda nuestra parte de pensamiento. Entonces, aquí sí es súper importante enseñarles y enseñarles desde el diálogo que necesitamos para jugar a la casita, al doctor, a la escuela, a la Miss, ¿sí? Y sobre todo, primero tenemos que empezar a jugar con cosas muy concretas y nosotros ya después, hasta después de etapas, nos vamos a los muñequitos, porque podemos jugar con cosas muy reales, que al doctor, que llevo al bebé y lo va a revisar y todo. Pero ya llevarlo a muñecos más chiquitos es todavía más complicado. Preguntan también, para la toma de turnos, ¿qué me recomiendas? Yo con la toma de turnos, sobre todo si me está repitiendo el niño, no sé, un hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y no hubo esta pausa, sí pongo la mano, hola, que sienta que cuando yo le pongo la mano, él tiene que hablar. Y muchas veces lo hago con estos, Sí. no, con los muñequitos, puppets, sí, pero que abren mucho la boca, ¿sí? Porque entonces lo que hago es, lo toco y le, hola, a mí que no me vea mover la boca, ¿sí? Porque entonces yo me tapo y entonces lo que hago es que mueva el muñequito la boca y lo toco a él, ¿sí? Para que él me pueda repetir. Por ejemplo, yo hago, hola, no lo toco, hola, me quedo callada, o sea, no muevo el muñequito, le toco y entonces espero que él me diga, hola, ¿sí? Ahí empieza la toma de turnos, pero sí tengo que enseñarle que cuando está hablando el muñequito, él guarda silencio. Y cuando el muñequito guarda silencio, él puede hablar. ¿Sí? Si hablan al mismo tiempo, otra vez y otra vez y otra vez. Ahora, todas estas actividades son muy repetitivas y de verdad, 2, 3 veces no lo van a adquirir. Sí tenemos que trabajarlo muchas veces. Dudas hasta aquí porque ya vamos a la parte de lectoescritura que es muy rápida, pero no sé si del lenguaje todo esté bien. Adquisición de la lectoescritura. El aprendizaje de la lectoescritura no puede reducirse a un conjunto de técnicas perceptivo-motrices, más bien debe de tratarse de una adquisición de conocimientos para el entendimiento. Entendemos por génesis el proceso que sigue una persona para evolucionar de una etapa a otra. Tal como el niño experimenta una génesis en los estadios del pensamiento o en la adquisición del lenguaje, también lo hace en la adquisición de la lectoescritura. Esto es súper importante, ¿sí? Así como el niño pasamos por estos 4 niveles de adquisición del lenguaje, ¿sí? Como también tenemos niveles de juego y como también tenemos niveles de pensamiento, también tenemos niveles de la adquisición de la lectoescritura. Perdón. Sí, sí, no importa. La edad no es una condición para el aprendizaje de la lectoescritura, más bien se relaciona con el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. ¿Sí? Aquí, de verdad, se los digo, muchas veces ya están con letras, 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 el niño ni siquiera habla,
¿sí? Entonces, claro que lo vamos bombardeando, claro que es bueno, pero tampoco estamos adquiriendo la lectoescritura como debe de ser. El niño tiene que pasar por ciertas etapas para poder tener esa adquisición de la lectoescritura correctamente, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que solo estamos repitiendo frases o repitiendo sílabas o repitiendo lo que, o ya me aprendí las típicas tarjetas, ¿sí? Que si yo le quito el dibujito, claro, le pongo el dibujito perro, perro. ¿Qué dice aquí? Peo. ¿O qué dice aquí? Casa. ¿Qué dice aquí? Mesa. Si yo le quito el dibujo, ¿qué dice aquí? Ya me aprendí más bien lo que me están diciendo. O ya leyó so. So, ¿qué dice aquí? So. ¿Qué dice aquí? Pa. Ah, ya, perfecto, ya lee. No, está todavía repitiendo, descifrando, ¿sí? Uniendo dos letras, porque aquí ya son las letras, ¿sí? Pero no estamos leyendo totalmente, no estamos... Ay, mi amor. Leer es comprender, así de sencillo. ¿Sí? Si yo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no estoy comprendiendo, no estoy leyendo. ¿Sí? Y lo mismo para la escritura. Etapas de la lectoescritura. Son 4 etapas y también aquí para llegar a la alfabética también pasamos por todas y todos los niños también las pasan. Sí, sí. Es presilábica, silábica, silábica alfabética y alfabética. Sí, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, que la más larga es la presilábica, son representaciones gráficas primitivas. ¿Qué quiere decir? Que aquí el niño me garabatea, ¿sí? Él cree que, vamos, sí está escribiendo, pero me hace rayones, me hace bolitas y está escribiendo, ¿sí? Escrituras primitivas, también aquí es cuando le digo, escribe casa y me dibujo una casa, ¿sí? Esas son escrituras primitivas y es correcto. Escrituras unigráficas, cuando le digo, escribe mesa y a lo mejor me pone una O, y ahí dice mesa. Escritura sin control de cantidad, que me repite una grafía puede ser, o un palito, 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 o un puntito, 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 y me esté escribiendo, ¿sí? Y que me puede escribir muchísimas. Escrituras fijas, que son, por ejemplo, cuando ya me pone, escribe mesa y me pone, no sé, una AU, escribe casa AU, escribe tele AU, ¿sí? Que nada más me está repitiendo lo que ya se aprendió, pero esas son las escrituras fijas. Y la escritura diferenciada, cuando me pone, escribe mesa y me pone AU, ahora silla, AUI, ahora casa, AUIL, ¿sí? Va aumentando porque le estoy cambiando la palabra. Esas son las escrituras diferenciadas. Aquí nos podemos dar cuenta dónde están nuestros niños cuando, o en casa, sin explicarle y sin decirle nada. Escribe mesa y me pone algo, ¿sí? Y podemos ver exactamente en qué nivel está, ¿sí? También va a ir adquiriendo la lectura y la escritura así, por niveles, ¿sí? Ahora, la silábica. En esta etapa el niño empieza a descubrir que a cada parte de la emisión oral le corresponde una parte de la representación escrita. Empieza a ponernos algunas sílabas sin terminar la palabra. Por ejemplo, puede poner A, O, las vocales, A, O, U, y para él dice cama, pero señala solo la A para emitir K, ¿sí? Ma. Entonces, ahí ya está haciendo él esta unión de 2 sílabas, aunque solo me esté escribiendo una. Pero al momento de que yo le digo, ¿qué dice aquí? Me dice K, ma, y acá no me puso nada. ¿Sí? Entonces ahí ya está haciendo esta unión. La silábica alfabética, las representaciones manifiestan una coexistencia de la concepción silábica y la alfabética. Aquí sí ya me empieza a poner las sílabas correctamente para escribir o decirme una palabra. Por ejemplo, mesa me puede poner dos letras, aunque no me diga me, pero ya me pone 2 letras para representar que me está diciendo me. Sa,
para representar que me está diciendo sa y me pone dos letras. Ahí entonces ya me está haciendo esta unión de que son sílabas, dos, ¿sí? Entonces ya me está poniendo dos, 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 dos. Y la alfabética, que es cuando el niño ya puede leer y escribir, aun cuando tiene fallas ortográficas, ¿sí? No, y la edad no importa, puede ser un niño alfabético a los 6 años o puede ser un niño alfabético hasta los 10 años, ¿sí? Porque también pasan por estas etapas y tienen que pasar por todas, porque entonces lo que estamos haciendo es adelantarlo y no está teniendo este desarrollo normal de la lectoescritura, ¿sí? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A que se aprendan las cosas. Claro, aquí cada método es diferente, cada método es dependiendo del niño, cada método es dependiendo del colegio, eso no tiene nada que ver. Todos los niños pasan por estas etapas, independientemente del método de lectoescritura en el que está, independientemente del colegio en el que está, todos los niños pasan por estas etapas. ¿Sí? Creo que ya. Sí. Creo que ya terminamos. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda. De todos modos, ahorita voy a poner mi correo, mi celular, por si siguen surgiendo dudas o algo. Estoy a sus órdenes. Aquí están escribiendo algo ahorita. Te la leo en Sí. cuanto llegue. Aquí están mis datos, lo que necesiten, de verdad, incluso hasta alguna sugerencia de actividades para la casa, sugerencias de juego, de verdad, el juego es súper importante, ¿sí? Enseñarles a jugar a los niños, darles las herramientas para que cuando ellos estén dentro de, o en una fiesta, o en el colegio, o cuando nosotros no estemos, darles esas herramientas de juego, ¿sí? O cuando ustedes como papás invitan a los niños a casa, que también es súper importante estas relaciones, enseñarles a jugar, ¿sí? Y darles, pero enseñarles a jugar es incluso darles el vocabulario que se necesita para esos juegos. A ver, varias, que si vamos a mandar las diapositivas, Lili me va a dar unos cuadros. Sí, y claro, sí. Si gustan, las puedo dar todas, si no, por mí no hay ningún problema. Les hacemos llegar las diapositivas. Sí, claro. Luego preguntan, ¿qué tan cierto es que no se dé antes de los 6 años el proceso de la lectoescritura? Bueno, es que lo correcto es después de los 6 años. Lo que pasa es que ahorita los colegios ya nos están como bombardeando mucho para que aprendan antes y al final lo hacen, ¿sí? Y tampoco van a tener problemas, pero lo normal, el desarrollo normal es hasta los 6 años, 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque también ahí ya se consolidó el lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso también empiezan estas etapas, ¿sí? Eso es lo correcto, ¿sí? Pero obviamente, digo, no pasa nada, pero por eso también hay colegios de verdad muy buenos que toda la etapa del preescolar no llevan ni siquiera, o a veces sí llevan cuadernos y lo que quieras, pero es más adquisición de conocimientos, juego, todo eso, porque hasta pre-pri generalmente es cuando empiezan a meter la lectoescritura, que es lo correcto. Para escribir es bueno realizar palabras que el niño no maneja, ponerlas en color amarillo para que él las remarque. Sí, esos son estrategias para escribir, para leer y para escribir. Claro que son estrategias, sí, pero saben que también a mí se me hace mucho mejor dejarlos de verdad, cuando no es un método, o sea, por ejemplo, cuando no es la tarea o cuando no es lo que nos están pidiendo para que adquiera todo este proceso, yo lo que hago es, en un cuaderno, sí, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, pongo una foto y él me escribe lo que quiera de algo que le gustó, o por ejemplo, si vamos al súper, ayúdame a hacer la lista, ¿sí? Aunque me haga rayones, todo eso, él va a empezar a adquirir la lectoescritura, a lo mejor me está poniendo rayas, a lo mejor me está poniendo dibujitos, pero todo eso, y con ayuda, obviamente si lleva al colegio, va a empezar a adquirir la lectoescritura. Una duda, mi hija tiene 3 años, habla poco y ahora dejó de hablar. ¿Qué hacemos? No está hablando absolutamente nada, pasó algo. Aquí sí tenemos que checar si fue algún evento que la haya hecho parar el lenguaje, ¿sí? O si está teniendo otras conductas o nada más es el lenguaje, ¿sí? Tenemos que ver si hay otras conductas asociadas a que está dejando de hablar.
berrinches, con mucho tiempo, si no está poniendo atención. Poniendo atención me refiero a que no tenga contacto visual. Sí tenemos que ver otras cosas, ¿sí? O está poniendo, empezó a dejar el pañal y dejó de hablar, solo balbucea. No son pero, como las regresiones pero sí puede ser también la regresión, pero de tener palabras y de tener lenguaje regresó a balbuceo, porque eso sí se tendría que ver otras cosas, porque si nada más es como una pequeña regresión a quitar el pañal o a otras actividades, otro desarrollo en casa o cosas así, es normal. Pero si nada más está balbuceando todo el tiempo, a lo mejor no nada más con mamá, con otras personas, con sus pares, sí tenemos que checar otros aspectos. Luego preguntan, ¿recomendaciones de juegos para niño de 10 años? ¿De juego de mesa o de juegos de interacción con otros niños? Porque ahí tenemos que ver cuáles son los gustos del niño, ¿sí? Sobre todo para juegos de mesa, A ver, ¿sí? ahorita si quieres que nos Ok, conteste Marta, nos contestas y para que te digan. para checar eso y con todo gusto te investigo también para darte algunos juegos para ya más grandes. Y luego aquí, recomendaciones de cómo enseñarles a jugar. Ok. Yo empiezo mucho con las cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Si estamos en casa, por ejemplo, jugamos al restaurante en la cocina, ¿sí? ¿Qué me vas a pedir? Y yo te lo voy a preparar y te lo voy a llevar. O sea, cosas que los niños están viviendo es con lo que empezamos a jugar, ¿sí? Si vamos a un restaurante, lo hacemos en casa, yo soy el mesero o soy la que prepara la comida, ¿sí? O me pides y apunto, todo eso, pero aquí lo importante es que se repita en el juego lo que ellos viven cotidianamente. Por ejemplo, por eso es tan importante estos juegos de el doctor, la escuelita, el restaurante, la tienda. La tienda es también muy padre porque podemos colocar, y ahí está para el lenguaje muchísimo, colocamos muchas cosas que te voy a vender. Obviamente no me meto en la parte de cambios ni de, es más, hasta me hacen solo golpes de costó 3, 1, 2, 3 y se van. Pero ¿qué vas a comprar? Pero también es importante empezar en ellos y con nosotros o con sus pares. Ya hasta después nos vamos a los muñecos. Perdón. Sí. Aquí. Perdón, la mamá que había puesto que dejó de hablar cuando dejó el pañal, puso aquí, regresó de decir, o sea, decía mamá, papá, sopa, ahorita no está diciendo nada, o sea, tampoco era que tenía un lenguaje. No tenía mucho lenguaje, exactamente. Entonces, aquí podemos darle un periodo, no sé, 2, 3 semanas, no más, sí, más o menos, para ver si vamos a evolucionar. No le exijas, o sea, no la obligues a decir las cosas, simplemente tú nada más pon el vocabulario, ¿sí? El vocabulario nuevo, o si te está llamando, es que no te escuché, dime, mamá, o necesito, o dame, palabras muy cortitas, como enseñarle un poquito otra vez, pero si no lo está adquiriendo, entonces sí tenemos que hacer una valoración. Luego, también, Jimena, no sé, esa es mi opinión. Sí. Luego, si tienes bebé en casa recién nacido, a veces como tienen regresiones, entonces también puede ser un Sí, también. punto. También no hablo, me hacen más caso, le hacen más caso al bebé. Luego preguntan, para la audiometría, si no dice nada, sí pueden hacerlo. Mi hijo dejó de hablar a los 2 años y medio, ahora tiene 7. Solo balbucea y nos dicen que es por el autismo. Ok, sí. Ahora, ¿ya te hicieron una audiometría? Ahora sí. No, lo que pregunta es que aunque no hable, pueden hacer la audiometría, por lo que yo entiendo de la pregunta. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro que le pueden hacer una audiometría, aunque no hable, por supuesto. Sí, sí, es más, muchas veces nada más son, incluso los audiólogos buenos, con el simple hecho de ver el movimiento de los ojos o de algún gesto, saben si está percibiendo el sonido o no, ¿sí? Entonces, porque ni siquiera los están viendo, entonces sí, ahí sí lo pueden hacer perfectamente. La que preguntaba de los juegos para el niño de 10 años es juegos de mesa. Ok. Me das chance y te investigo, se los mando a Ale y te los mando, ¿sí? Para dártelos.
Y luego dice, ¿a qué edad debo de llevar a mi bebé a terapia de lenguaje? Ella tiene 7 meses. Terapia del lenguaje, yo la recomiendo 1 año y medio, 2 años, si es que no tiene nada de lenguaje. ¿Qué quiere decir que no tenga nada de lenguaje? Que ni siquiera tenga sonidos, onomatopeyas, ¿sí? Entonces, ahí sí, o que, por ejemplo, ahí tengo un chiquito de 7 meses que quiere decir mucho, pero no se le entiende nada. Entonces, lo que estamos haciendo nada más es como organizar un poquito las estructuras Que sí balbucea, semánticas. te dicen. ¿Sí? Ok. No, no, todavía tiene mucho por adquirir sin necesidad de una terapia. ¿Sí? Todavía 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, 2 años más o menos, hasta ahí. ¿Sí? Porque ahí sí ya tenemos, en 2 años ya tenemos lenguaje. Si gustan y quieren, también te puedo dar tablas de desarrollo normal del lenguaje. Aquí nada más como que lo comparé con síndrome de Down. Sí, pero aquí yo creo que también se refieren a su hijo con síndrome de Down y por eso te pregunta si es Ah, conveniente ok. empezar terapias antes. No, al año y medio más o menos, está bien. Sí, claro, a los 7 meses nosotros podemos estimular, ustedes en casa pueden estimular el balbuceo, sí, todos los sonidos, pero como Sí, que sí terapia como tal, balbucea, pero ok, 1 año y medio más o y menos. que sí, por favor, sí nos mandes las tablas. Sí, ¿Y claro. qué método de lectura recomiendas? Depende de cada niño, de verdad. Y no, no, yo sé que no estoy contestando, pero a muchos niños les funciona mucho la silábica. A mí me gusta eh, la silábica porque empiezan a adquirir el sonido y ellos también, por ejemplo, a mí me sirve mucho en la parte del lenguaje cuando es por silábica, que me están diciendo el sonido y ellos también ya están haciendo esta asociación y ellos empiezan a corregirse. Pero el método global también es muy bueno. Sí, o sea, depende de cada niño. Pero a mí en lo personal sí me gusta el sonido con la grafía, porque entonces para mí me sirve. Okay. Preguntan que si recomiendas algún libro para entender un poco más el lenguaje en un niño con síndrome de Down. Sí, tengo en casa unos artículos muy buenos que también se los puedo Compartir. compartir, sí. Para el desarrollo del lenguaje, o sea, que vengan como etapas Sí, yo y creo que sí, todo, porque, ok. o sea, habla de cómo entender el lenguaje, sí me imagino Ah, cómo sí, va sí, claro, progresando, ¿no? sí. Sí. Luego por aquí, creo que ya leí todas. Me están escribiendo algo, pero Ujú. muchísimas gracias, Lili, y a las organizadoras. Extraordinaria Ay, conferencia. qué bueno que les Gracias, gustó. Lili. Me encantó. Muchas felicidades. Gracias, Gracias. gracias. Estoy a sus órdenes. Mil gracias. Muchas gracias. Aquí Sí, dice, a mi pequeña con síndrome de Down nunca le han hecho audiometría, tiene 3 años y en sus revisiones nos dicen que no es prioritaria hasta ahorita. ¿Me recomiendas sí, hacérsela? sí. A ver, hacer una audiometría te descartan ciertas cosas, no nos quita nada llevarla. Sí, así de sencillo. Puede salir que no tenga ninguna pérdida auditiva, que no tenga ningún problema conductivo, me refiero, por ejemplo, que no se enferme, que no tenga absolutamente nada. Pero vamos a descartarla. De verdad, es mejor hacerla que no hacerla. ¿Sí? Muchas gracias, muy enriquecedora, excelente conferencia, me sacó de muchas dudas. Y están escribiendo dos, me espero a ver Gracias. si. Sí, claro. Sí, yo le voy a mandar a Ale todo lo que les puse en las diapositivas, por supuesto que se los puedo compartir, e incluso lo van a tener y van a salir más dudas. Con todo gusto se las puedo contestar. Y las tablas del desarrollo normal, también tengo una tabla que nos ayuda muchísimo, que es solo de adquisición de fonemas, ¿sí? Entonces, por edad, ¿qué fonemas tendría que tener el niño? Porque muchas veces, como se los dije al principio, estamos como un poquito con angustia de, es que no me dice la R o no me dice, y son los últimos, ¿sí? Son los últimos que se adquieren. Tenemos que ver primero lo que le está faltando o lo que sí ya debería de tener para la edad que tiene. Sí, lo mismo, los fonemas también van en un orden, porque se adquiere solito, después en palabra, después en frase y después en lenguaje espontáneo. Entonces también tiene etapas una adquisición de un fonema. Excelente, gracias, muchas gracias Lili, muy agradable y clara.
Muchas gracias, Lili. Muy buena plática. Gracias, comité. Ok. ¿Están escribiendo algo Sí, más? claro. Sí, aquí esperamos. Sí, Freud dice Sí. aquí. Si le hicieron una audiometría antes de la cirugía de amígdalas y adenoides, ¿recomiendas volverla a hacer? Sí. Sí, la recomiendo. Perfecto. Sí la recomiendo. Ahora, hay, también les voy a mandar lugares donde las pueden hacer, ¿sí? También, obviamente los hospitales, hay hospitales que nos salen muy caras, hay lugares que nos salen más baratas y también son muy buenas, ¿sí? Entonces tampoco son estudios tan caros, ¿sí? Entonces sí es importante hacerlas, no crean que son muy caros y también pueden hacerlas sin ningún problema. Ahora, tampoco podemos estar haciendo una audiometría cada 3 meses, ¿sí? O sea, también el audiólogo nos va pidiendo periodos y si ya se le hizo una y no tiene nada, ya no tenemos por qué hacerla, a menos de que en el transcurso del desarrollo del lenguaje veamos cosas que nos estén llamando la atención, volvemos, pero si no, no es necesario tener estas, claro que si tenemos una pérdida auditiva o tenemos algunos otros problemas, sobre todo de enfermedades y todo gripales, sí tenemos que hacerlas, no constantemente, pero sí es importante saber cómo vamos. Dice, buenísima esa recomendación del orden de los fonemas. Sí te la encargamos, por favor, para llevar un mejor control en el colegio y en la terapia en casa. Ah, sí, claro. Sí, porque de verdad no podemos adelantarnos a un fonema si no tenemos uno que va antes de ese fonema. ¿Y por qué? Claro, hay niños que, también he tenido niños que me dicen la R, que es el último, y no me dice la T, por ejemplo. Sí, también puede suceder. Pero sí es importante que ustedes conozcan y sepan cuáles son los fonemas y cuál es el orden, ¿sí? Sí, es muy importante. Mañana mismo se las doy. Sí, no se salgan del chat para mandarles por aquí toda la información, ya que aquí estamos todos. Sí. Y ya en cuanto esté la información ya. Sí, yo mañana la tiene Ale en el transcurso del día y mañana tienen las tablas de los fonemas, la del desarrollo normal del lenguaje y la presentación. Perfecto. ¿La pérdida de audición puede ser hereditaria? Sí. Sí puede ser hereditaria. Y también congénita, sí. Muchas gracias. Dos más. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, esto que me dices de hereditario, muchas veces no es que la mamá o el papá, a veces son abuelos, ¿sí? O en la familia hay personas con pérdidas auditivas y podemos repetir, ¿sí? Entonces, sí es importante ver un poquito el antecedente. Ok, gracias. Excelente información. Muchas gracias, familias extraordinarias. Gracias. Sí, gracias, familias extraordinarias. Muchas gracias. Creo que ya no me ¿Sí? queda alguien. No sé okay. si sea duda. Sí. Gracias, Ale. Creo que no tosí. No, estamos pidiendo que nos manden comentarios para que... ok, perfecto. Entonces mañana tienen la información, ¿sí? Y aquí están mis datos, dudas o algo, estoy para servirles. Hasta luego. Gracias a todas, a todos por conectarse. Cualquier cosa aquí en el chat y también Lili ya les dejó sus datos por si quieren algún dato extra. Gracias a todas. Muchas gracias, Ponen. Gran conferencia. Gracias. Bueno, pues adiós. Nos despedimos. Ale, ¿qué te tengo que mandar? Porque pidieron varias cosas. Juegos, 10 años.